Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. Les damos la bienvenida al final de la primera temporada de Reflejos Inciertos. Yo soy Rodrigo Rivero y hoy recorreremos una última vez los senderos oscuros que nos llevaron a los confines del miedo y la memoria. Un mosaico de ecos y sombras que nos devuelve a los relatos más perturbadores que han quedado grabados en este espejo de lo desconocido. Me despido invitándote a suscribirte, darle me gusta y compartir el video para poder llegar a más personas. Si tienes alguna historia que te gustaría que narrara, compártela en la dirección de correo que aparece en la descripción del video y sé parte de nuestra comunidad en redes sociales. Hasta la próxima. Y recuerda que las historias que escuchamos no son solo relatos de otros, son espejos en los que podemos ver el reflejo distorsionado de nuestra propia oscuridad. El circo de los condenados. La ciudad, alguna en el norte de México, a mediados de los años 80, donde el calor durante el día podía derretir el asfalto y las noches traían consigo un frío que calaba los huesos. Recuerdo aquellos días o más bien aquella noche. El aire seco, casi como si te arrancara la piel con cada soplo. Y el silencio es algo que nunca olvidas. Había salido tarde del trabajo, como de costumbre. No era un hombre de lujos ni de grandes ambiciones. Me ganaba la vida como podía, entre trabajos ocasionales en oficinas y pequeños encargos que apenas me alcanzaban para mantenerme a flote. Aquella noche, la fatiga me pesaba en los hombros. La luna llena parecía observarme burlándose de mi cansancio. Decidí que no podía caminar hasta casa. El cansancio era demasiado. Así que como tantas veces antes, esperé en la esquina de una calle solitaria buscando un taxi. El taxi no tardó mucho en aparecer, viejo, con la pintura desgastada por los años y el logo de la unidad apenas visible bajo el polvo acumulado. Las ventanas estaban ligeramente bajadas. El conductor llevaba una gorra que cubría parte de su cara. ¿A dónde, joven? Me preguntó con una voz que sonaba como el chirrido de una puerta oxidada. Le di la dirección. Algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Pero la fatiga me pesaba tanto que ignoré el instinto. Y el coche se puso en marcha. Al principio todo parecía normal. El taxista no hablaba y yo lo agradecía. Mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. Sin embargo, conforme avanzábamos, empecé a notar algo extraño. Las calles no eran las que yo conocía. El camino que tomaba era más largo y más oscuro. «Disculpe», murmuré intentando no sonar nervioso. «¿Seguro que vamos bien?» El conductor no respondió. Solo aceleró. Mi corazón empezó a latir con fuerza.
La sensación de que algo no estaba bien creció en mi pecho. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Mi corazón latía desbocado, el aire dentro del coche se hacía cada vez más pesado. Todo lo que quería era salir, escapar. El taxi aceleraba, la carretera era cada vez más estrecha. Los árboles a los lados parecían cerrarse como garras, como si el mismo paisaje intentara atraparme. El taxi se detuvo bruscamente al costado de un circo, frente a un viejo almacén, en las afueras de la ciudad. Era una estructura de metal oxidada, iluminada solo por la luna. El conductor se giró lentamente hacia mí. Sus ojos apenas lograba ver bajo la sombra de su gorra. Estaban vacíos, como dos agujeros negros que absorbían la poca luz que quedaba en la noche. Intenté abrir la puerta de nuevo desesperado, pero el hombre ya había salido del coche. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí sus manos en mis brazos. El frío del metal en mi piel cuando me esposó. Intenté gritar, pero tapó mi boca con un pañuelo empapado en algo que me adormeció de inmediato. Desperté en el suelo del almacén. El olor era insoportable. Una mezcla de sangre, excremento y muerte. Mis ojos se ajustaron lentamente a la penumbra. Y entonces lo vi. Jaulas, una tras otra, llenas de animales, leones, tigres, criaturas famélicas con ojos brillantes que me miraban como si ya supieran lo que estaba por suceder. Un hombre se acercó. Su figura apenas era visible en la oscuridad. Su voz era suave, casi amable, pero el tono de sus palabras estaban llenas de una crueldad que me erizó la piel. Bienvenido, dijo, al circo de los condenados. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. El hombre continuó caminando lentamente alrededor de mí, observándome detenidamente. Me llevaron a una jaula, empujado por las mismas manos ásperas que me habían arrancado del taxi. Dentro de la jaula, un frío metálico recorrió mi piel. Me sentía como una presa, como un animal en ese espectáculo macabro. El hombre golpeó la jaula suavemente con una vara. Los animales están hambrientos, ¿sabes? Llevan días sin comer. Ahí lo comprendí. Yo era solo carne. Carne para los leones. Como otros antes que yo, que ya habían desaparecido. Intenté escapar, gritar, pateé las rejas. Cada vez que las piedras rugían, sentía su aliento, sus ojos, viéndome, esperando. Los días pasaban, tal vez solo eran horas. No había ventanas, no había luz natural, solo las risas lejanas del público que asistía al circo, ajenas a lo que me estaba ocurriendo, inconscientes del espectáculo que comenzaría en la oscuridad. Cuando las fieras regresaran al escenario.
así fue. Me sacaron de la jaula, arrastrándome frente a los ojos hambrientos de las bestias que no conocían piedad. Yo ya no tenía fuerzas para resistir. Solo podía rezar por un final rápido. El espejo. No sé por qué estoy escribiendo esto. Quizá porque siento que no tengo mucho tiempo y espero que alguien me escuche antes de que vuelva a actuar. Mi nombre no importa. Dónde vivo no es relevante. Tenía un trabajo, amigos, familia, una vida en común. O al menos eso creía. Todo empezó hace unos meses. Regresé a casa después de un día largo y agotador. Solo me interesaba meterme a la cama, cerrar los ojos y dormir. Me dirigí al baño con el fin de lavarme los dientes y la cara. Mientras estaba frente al espejo, no sé cómo describirlo, pero no era yo. Mi reflejo, aunque parecía mi imagen, no seguía mis movimientos. Mis manos seguían moviéndose, pero mi rostro en el espejo estaba quieto. Me observaba inmóvil. Sentí un frío en la espalda como si alguien estuviera atrás de mí. Quise apartar la vista, pero no pude. Y fue ahí donde lo vi. Vi algo que no puedo olvidar. En el reflejo me vi haciendo cosas que jamás haría. Cosas terribles que no puedo ni siquiera describir. No entendía qué veía y por qué lo veía. No conocía a las personas que aparecían. Eran rostros desconocidos, desencajados por el miedo, por el dolor, que suplicaban piedad. Piedad ante una tragedia inminente, ejecutada por ese maligno que era idéntico a mí. El reflejo que me arrojaba el espejo del baño. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente todo parecía normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Traté de convencerme de que solo fue mi imaginación, producto del estrés, del cansancio, quizás solo un mal sueño. Sin embargo, volví a mirarme en el espejo esa tarde y sucedió de nuevo. Más claro esta vez. Vi mis manos manchadas de... Me vi disfrutando esa conducta depravada y reprobable. Después de ese episodio, intenté evitar los espejos. Incluso los cubrí, pero no importaba. Cualquier superficie reflejante me mostraba lo mismo. Era como si el futuro estuviera frente a mí, cada vez más oscuro, cada vez más cercano. Intenté hablar con alguien sobre esto, pero ¿cómo podría explicarlo sin sonar como si hubiera perdido la razón?
No soy una mala persona. Nunca haría algo así. Pero cuando me veo en el espejo, es como si no fuera yo. Como si alguien más estuviera tomando el control. El paso del tiempo se siente diferente cuando te enfrentas a algo que no puedes cambiar. Y mientras tanto, la ciudad se llenó de eventos extraños. Todo parecía encajar demasiado bien con aquello que había visto repetidamente a través de mi reflejo. No fue hasta que una cámara de seguridad captó algo. En el noticiero nocturno presentaron el video de una persona responsable de los males que venían aquejando a mi ciudad. Y no podía creerlo. La grabación mostraba una escena terrible y a una persona frente a un espejo. Parecía perdida. Como si no estuviera realmente allí. Unos minutos después, la imagen se detiene. Y la persona que estaba parada a través del espejo entra en él y desaparece. Necesito ayuda. No sé cuánto tiempo me queda antes de volver a actuar. Cada vez que me miro en el espejo, me veo cometiendo actos atroces. Sé lo que va a pasar, pero no puedo detenerlo. Ya no sé de lo que puedo ser capaz. Los ecos de la Castañeda. Todo comenzó como una simple curiosidad. Hace unas semanas, mientras investigaba leyendas urbanas para un proyecto personal, me topé con una referencia inquietante a un archivo que había sido grabado en la década de los 70s en la unidad habitacional Torres de Mixcoac. Al parecer, uno de los primeros habitantes de la unidad había capturado psicofonías dentro de uno de los departamentos. Pero lo verdaderamente tétrico era que los ruidos, voces, susurros que se decía se escuchaban en la grabación parecían emanar de otro lugar. Un sitio olvidado por el tiempo, el hospital psiquiátrico La Castañeda, demolido en 1968. Fue una coincidencia que me atrapó de inmediato, ya que mis propios abuelos vivieron en las Torres de Mixcoac y siempre hablaban de la mala energía que allí se sentía. Yo mismo crecí escuchando rumores sobre personas que desaparecían, sombras en los pasillos y ventanas que se cerraban solas. Empecé a investigar más sobre el tema. La Castañeda, un hospital psiquiátrico famoso por los abusos, negligencias y las historias de horror que se vivían en sus muros. Se volvió un lugar idóneo para castigar y corregir a aquellas personas cuyas conductas escandalizaban por romper con lo que era considerado normal. Los internos sufrían encierros en cuartos húmedos, llenos de ratas, además de tratamientos basados en electrochoques, que inclusive los llegaban a dejar en coma. Lo que no sabía hasta ahora es que algunos de los materiales de construcción de La Castañeda fueron reutilizados para levantar las torres de Mixcoac. De cierta forma, una parte de ese hospital todavía vive en estos edificios. Decidí contactar a uno de los nietos del vecino, aquel que capturó las psicofonías. Aceptó reunirse conmigo y facilitarme el audio, pero me advirtió: no escuches la grabación solo y no lo hagas en la unidad habitacional. Muchas cosas han pasado desde entonces.
Desobedecí su advertencia. Cuando tuve la grabación en mis manos, sentí una mezcla de excitación y temor. Era una vieja cinta de cassette desgastada por el tiempo. La noche que decidí escucharla, me aseguré de estar solo en el departamento que había sido de uno de mis abuelos y que hoy está en el abandono. Eran las 3 de la mañana. Sabía que esa hora era clave para este tipo de fenómenos. La llamada hora de la muerte. La cinta comenzó con sonidos distorsionados, crujidos y zumbidos lejanos. Pero a medida que avanzaba, empecé a oír voces, susurros apenas distinguibles. Era como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse desde el otro lado. De repente, todo se quedó en silencio por unos segundos, seguido de una voz profunda y gutural. Sentí cómo la temperatura del cuarto descendía bruscamente. «¿Estás aquí?», decía la voz. Mi corazón se aceleró, pero no podía apartar los ojos del reproductor de cassette. «¿Estás aquí?». De repente el reproductor dejó de funcionar, pero las voces continuaban como si no necesitaran del aparato para manifestarse. Giré la cabeza aterrorizado y vi una figura en la esquina de la habitación, una sombra alargada y deforme. No tenía rostro, pero supe que me estaba observando. Las psicofonías, esas que habían sido capturadas hace más de 50 años, no eran solo sonidos atrapados en una cinta. Algo había cruzado con ellas, algo que venía desde ese maldito lugar. Me di cuenta entonces que no era la primera vez que esa presencia había estado allí. En ese momento recordé las historias de mi abuelo, de cómo él sentía algo extraño cada vez que entraba a las torres, como si esas paredes todavía guardaran los gritos y sufrimiento de las almas atrapadas en la Castañeda. Desconecté el reproductor de inmediato, pero las voces no se detuvieron. El aire se volvió pesado, me costaba respirar. Salí corriendo del departamento, dejé todo atrás, incluso la cinta. Pasaron semanas antes de que pudiera dejar de pensar todo el tiempo en ello. Pero algo me dice que nunca podré librarme por completo de lo que escuché. Al día de hoy, ocasionalmente escucho susurros, breves ecos de lo que sucedió aquella noche. Quizás sea mi imaginación, o tal vez sea algo que se quedó conmigo desde entonces. Las torres de Mixcoac siguen en pie, construidas sobre los restos de la Castañeda, y cada noche los ecos de los tormentos que allí ocurrieron resuenan en las paredes. Quizá no soy el único que lo ha escuchado, quizás otros han tenido la misma experiencia, pero nadie lo quiere admitir. La prisión azteca. Hace apenas unos años, en el corazón de la Ciudad de México, a pocos metros del Templo Mayor, un grupo de trabajadores de la construcción encontró algo extraño mientras excavaban. No era raro que en la ciudad se encontraran vestigios de la cultura mexica, pero lo que hallaron esa noche fue distinto. A más de 10 metros bajo el asfalto, entre capas de tierra y rocas, apareció un túnel, una estructura antigua y desconocida. Nadie sospechaba de su existencia. Las primeras inspecciones revelaron signos
que probablemente hablaban de un templo secreto, uno que nunca había sido registrado por los cronistas españoles, un lugar que al parecer había sido oculto por los propios mexicas para protegerlo de la fuerza destructora de los conquistadores. Pero había algo más, algo que los arqueólogos no pudieron explicar, una serie de símbolos que no correspondían a ningún ritual común, marcas que parecían advertencias. Al poco tiempo, las excavaciones fueron clausuradas misteriosamente. No se informó del caso a la ciudadanía. Los informes oficiales se desvanecieron y los trabajadores fueron reasignados. Pero la Ciudad de México nunca duerme y no se calla. Pronto los rumores comenzaron a extenderse. Entre los trabajadores que participaron en aquella excavación estaba Tomás, un hombre que había trabajado en obras toda su vida. Era alguien práctico, no creía en supersticiones, pero algo lo inquietaba desde ese día, algo que no podía explicar. Después de que ayudara a cerrar el acceso al túnel, comenzó a tener sueños. En esos sueños, Tomás caminaba por un laberinto subterráneo. Oía voces en una lengua antigua. Veía sombras moverse en trance a su alrededor, danzando de manera perpetua. Pero lo más aterrador era una figura oscura, siempre de pie al final del túnel, inmóvil, observándolo. Cada noche, las mismas voces, la misma danza, la misma figura aterradora, más cerca, más palpable. Tomás intentó ignorar sus pesadillas, pensó que era el estrés, pero lo que empezó como sueños pronto se trasladó al mundo real. Cada vez que se acercaba al centro de la ciudad, sentía una presión en el pecho, una energía pesada que lo envolvía. Y lo peor de todo, comenzó a escuchar los mismos susurros, pero ya no solo en sus sueños. Después de semanas de esos extraños episodios, Tomás no pudo más. Decidió regresar al lugar donde todo había comenzado. Con la ayuda de un antiguo compañero, consiguió acceder de manera clandestina al sitio de la excavación. Era de noche y la ciudad estaba tranquila, casi en silencio. Cuando descendieron a las profundidades, encontraron el túnel casi intacto. Las paredes aún mostraban las inscripciones, pero algo había cambiado. El aire era más denso, más pesado. Un olor a humedad y muerte flotaba en el ambiente. Tomás no podía apartar la sensación de que algo vigilaba desde la oscuridad. A medida que avanzaban, las linternas parpadeaban. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí mismas. Y entonces lo escucharon. Un lamento. No era humano, sino algo más profundo, como si viniera de una garganta que llevaba siglos cerrada. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la columna. Se obligó a seguir caminando. En lo más profundo del túnel encontraron una sala, una habitación circular rodeada de símbolos tallados en la piedra. En el centro un altar y sobre el altar una ofrenda, restos humanos, dispuestos en patrones que no coincidían con ningún ritual conocido.
Uno de los símbolos destacaba sobre el resto, un círculo con una figura en su interior, la misma que había aparecido en los sueños de Tomás. Al observarla de cerca, entendió que ese lugar no era solo un templo, era una prisión para algo antiguo, algo olvidado. Las sombras se movieron, una música antigua inundó el espacio. No era su imaginación. Algo en el altar comenzó a agitarse. Las linternas se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad total. Los susurros se transformaron en gritos, lamentos antiguos resonando en sus cabezas. Tomás intentó correr, pero la figura que lo había acechado en sus sueños apareció ante él. Esta vez, completamente real, gigante, monstruoso. Se acercaba lentamente, caminando en 4 extremidades torcidas y desgarradas con una presencia tan densa que a cada paso hacía temblar el suelo bajo sus pies. Tomás nunca salió del túnel, al menos no como él mismo. Al día siguiente, su compañero fue encontrado vagando por las calles en estado de shock, incapaz de articular palabra. La policía lo detuvo, pero nunca encontraron el cuerpo de Tomás. Solo los registros de una cámara de la ciudad captaron algo inusual. Un eco, una sombra borrosa, como si de un animal gigante y deforme se tratara. Parecía seguir al hombre desde las profundidades. Los informes de la desaparición de Tomás fueron enterrados, al igual que el túnel. La entrada fue sellada y las autoridades declararon que nunca existió. Pero, en las calles de la Ciudad de México, en las noches más silenciosas, aún se dice que si te acercas demasiado a la zona del Templo Mayor, puedes escuchar el eco de lamentos lejanos, el eco de aquellos que se quedaron atrapados, esperando su liberación.